El tema de hoy es la desobediencia fatal de Adán y la obediencia triunfante de Cristo, de la serie titulada Pecados Espectaculares y su propósito global en la gloria de Cristo, predicado por el pastor John Piper. Romanos capítulo 5, del versículo 12 al 21 dice lo siguiente: Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron de la misma manera que Adán, quien es figura del que había de venir. Pero el don no es como la transgresión, porque si por la transgresión de un solo hombre muchos murieron, mucho más abundaron para muchos la gracia de Dios y el don por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y el don no es como el resultado del pecado de aquel uno, porque el juicio vino por un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por una sola transgresión vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por un solo acto de justicia, vino la justificación que da vida a todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine mediante la justicia para vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Uno de los propósitos de esta serie es grabar en nuestra mente el hecho de que Jesucristo es la persona más importante del universo, no más importante que Dios Padre o Dios Espíritu. Con ellos, Él es igual en valor, hermosura, sabiduría, justicia, amor y poder, pero sí es más importante que todas las demás personas, ya sean ángeles o demonios, reyes o comandantes, científicos o artistas, filósofos o atletas, músicos o actores, los que viven hoy, los que han vivido o los que vivirán. Jesucristo es supremo. Esta serie también tiene como propósito mostrar que todo lo que existe, incluido el mal, ha sido ordenado por un Dios infinitamente santo y sabio para que la gloria de Cristo brille con más esplendor. Algunos de nosotros leímos esta semana en nuestro plan de lectura bíblica Proverbios capítulo 16, versículo 4. El Señor ha hecho todo para sus propios fines, incluso al malvado para el día del desastre. Dios ha hecho esto de una manera misteriosa que preserva tanto la responsabilidad del malvado como la pureza de su propio corazón. Vimos hace 2 semanas que todas las cosas fueron hechas por medio de Cristo y para Cristo, Colosenses 1:16. Y eso incluye, dice Pablo, a los tronos, dominios, principados y autoridades que fueron derrotados por Cristo en la cruz. Y dice que fueron creados para el día del desastre. Y en ese día se manifestaron el poder, la justicia, la ira y el amor de Cristo. Tarde o temprano, toda rebelión contra Él será reducido a ruina. Esta serie también tiene como objetivo reforzar la convicción de que el cristianismo no es meramente un conjunto de ideas, prácticas, sentimientos diseñados para nuestro bienestar psicológico,
ya sea que lo haya diseñado Dios o el hombre. Eso no es lo que es el cristianismo. El cristianismo comienza con la convicción de que Dios es una realidad objetiva fuera de nosotros. No lo hacemos ser quien es por pensar de cierta manera sobre Él. Como dijo Francis Schaeffer, Él es el Dios que está ahí. Nosotros no lo hacemos. Él nos hace a nosotros. Nosotros no decidimos cómo va a ser Él. Él decide cómo vamos a ser nosotros. Él creó el universo y tiene el significado que Él le da, no el que nosotros le atribuimos. Si le damos un significado distinto al suyo, somos necios y nuestras vidas serán trágicas al final. El cristianismo no es un juego, no es una terapia. Todas sus doctrinas fluyen de lo que Dios es y de lo que Dios ha hecho en la historia. Corresponden a hechos sólidos. El cristianismo es más que hechos. Hay fe, esperanza y amor, pero estos no flotan en el aire. Crecen como grandes cedros sobre la roca de la verdad de Dios. Y la razón por la que hago de esto uno de los propósitos de esta serie es porque estoy profundamente convencido por lo que dice la Biblia de que tu gozo eterno, tu fortaleza y tu santidad dependen de la solidez de esta cosmovisión que pone fibra fuerte en la columna vertebral de tu fe. Las cosmovisiones débiles producen cristianos débiles, y los cristianos débiles no sobrevivirán los días venideros. El emocionalismo sin raíces que trate el cristianismo como una opción terapéutica será arrastrado en los últimos días. Los que permanecerán en pie serán los que hayan edificado su casa sobre la roca de la gran verdad objetiva, con Jesucristo como el origen, el centro y el propósito de todo. El enfoque de hoy está en el pecado espectacular del primer hombre, Adán, y en cómo éste preparó el escenario para el contraataque aún más espectacular de Jesucristo. Veamos Romanos 5, versículos del 12 al 21. En el verano del año 2000, dedicamos 5 semanas a estos versículos. Todo esto está publicado en el internet para que lo puedas oír en nuestro sitio web desiringgod.org. Así que hoy el enfoque es diferente a cualquier cosa que hayamos considerado en esas semanas. Quiero que nos enfoquemos en la gloria de Cristo como el propósito principal que Dios tenía en mente cuando planeó y permitió el pecado de Adán y con él la caída de toda la humanidad en el pecado. ¿Recuerda lo que dije la semana pasada? Todo lo que Dios permite, lo permite con un propósito. Y sus propósitos son siempre infinitamente sabios y llenos de sentidos. Él no tenía que permitir la caída. Pudo haberla detenido, así como pudo haber detenido la caída de Satanás, como lo vimos la semana pasada. El hecho de que no la detuvo significa que tiene una razón, un propósito, y Él no improvisa sus planes a medida que ocurren los eventos. Lo que Él sabe que es sabio, siempre lo ha sabido. Por lo tanto, el pecado de Adán y la caída de la raza humana con él en el pecado y la miseria no tomaron a Dios por sorpresa, sino que forman parte de su plan supremo para mostrar la plenitud de la gloria de Cristo. Una de las maneras más claras de mostrar esto en la Biblia, y no entraremos en detalle aquí, es observar aquellos pasajes donde el sacrificio de Cristo que derrota el pecado es mostrado como algo que ya estaba en la mente de Dios antes de la creación del mundo. Si quieres más detalles,
puede ver el mensaje titulado El sufrimiento de Cristo y la soberanía de Dios. Por ejemplo, en Apocalipsis 13:8, Juan escribe acerca de todos aquellos cuyos nombres no estaban escritos desde antes de la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Antes de que el mundo fuera creado, Dios ya había planeado que su Hijo sería inmolado como un cordero para salvar a todos los que están escritos en el libro. Podemos ir a muchos otros textos como este: Efesios 1, versículos 4 y 5, Segunda de Timoteo 1:9, Tito, capítulo 1, versículos del 2 al 2, y Primera de Pedro 1:20, para ver que el punto de vista bíblico es que los sufrimientos y la muerte de Cristo por el pecado no se planearon después del pecado de Adán, sino antes. Por lo tanto, cuando ocurre el pecado de Adán, Dios no se sorprende, sino que ya lo había incorporado a su plan, específicamente un plan para mostrar su increíble paciencia, gracia, justicia e ira en la historia de la redención, y luego, de manera culminante, para revelar la grandeza de su Hijo como el segundo Adán, superior en todo al primero. Así que volvemos a Romanos 5 del 12 al 21, esta vez teniendo en mente que el pecado espectacular de Adán no frustró los propósitos de Dios centrados en Cristo, sino que los sirvió. Esta es la forma en que analizaremos estos versículos. Hay 5 referencias explícitas a Cristo. Una de ellas establece la manera en que Pablo está pensando sobre Cristo y Adán, y las otras muestran cómo Cristo es superior a Adán. 2 de estas son tan similares que las agruparemos, lo que significa que examinaremos 3 aspectos de la superioridad de Cristo. Primero, observemos cómo se refiere Pablo a Cristo en el versículo 14, leyendo antes los versículos 12 y 13 para entender el contexto. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se toma en cuenta el pecado. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahí está la referencia a Cristo, del que había de venir. El versículo 14 establece la forma en que Pablo está pensando en el resto del pasaje. Adán es llamado una figura o un tipo del que había de venir, es decir, una figura de Cristo. Observa lo más evidente: Cristo había de venir. Desde el principio, Cristo es el que había de venir. Pablo muestra que Cristo no es una ocurrencia posterior. Pablo no dice que Cristo fue concebido como una copia de Adán. Dice que Adán fue hecho figura de Cristo. Dios trató con Adán de una manera que lo convertiría en un tipo del modo en que él planeó glorificar a su Hijo. Un tipo es un anticipo, una sombra de algo que vendrá más adelante y que será como ese tipo, pero mayor. Así que Dios trató con Adán de una forma que lo hiciera figura de Cristo. Ahora observa con más detalle en qué momento, dentro del desarrollo de su pensamiento, Pablo decide decir que Adán es figura de Cristo. Versículo 14. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura que había de venir. Pablo elige decirnos que Adán
es tipo de Cristo justo después de afirmar que incluso quienes no pecaron como Adán, aún sí sufrieron el castigo que él sufrió. ¿Por qué Pablo precisamente en ese punto dice que Adán es una figura de Cristo? Porque lo que acaba de decir va al corazón mismo de cómo Cristo y Adán son semejantes y distintos. Aquí está el paralelismo. Personas cuya transgresión no fue como la de Adán, murieron igual que Adán. ¿Por qué? Porque estaban conectados con Adán. Él era la cabeza representativa de su humanidad y su pecado fue contado como el pecado de ellos debido a esa conexión. Esa es la esencia de por qué Adán es llamado tipo de Cristo, porque nuestra obediencia no es como la de Cristo y sin embargo tenemos vida eterna con Cristo. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo por la fe. Él es la cabeza representativa de la nueva humanidad y su justicia es contada como nuestra justicia debido a nuestra unión con Él. Romanos 6:5. Este es el paralelo implícito en llamar a Adán figura de Cristo. Adán, pecado de Adán, humanidad condenada en él, muerte eterna. Cristo, justicia de Cristo, nueva humanidad justificada en él, vida eterna. El resto del pasaje desarrolla cuánto mayor es Cristo y su obra salvadora en comparación con Adán y su obra destructiva. Recuerda lo que dije al principio. Lo que estamos viendo aquí es la revelación de Dios sobre las realidades que definen el mundo en el que vive toda persona en este planeta. Todos en este planeta están incluidos en ese texto porque Adán fue el padre de todos. Por lo tanto, toda persona que conozcas en América o en cualquier otro país de cualquier etnia está enfrentando lo que este texto describe: muerte en Adán o vida en Cristo. Este es un texto global. No lo pases por alto. Esta es la realidad definitoria de cada ser humano que conocerás. Cosmovisiones débiles producen cristianos débiles. Esta no es una cosmovisión débil. Se extiende por toda la historia y sobre toda la tierra, afecta profundamente a toda persona en el mundo y a cada titular en las noticias. Ahora veamos 3 maneras en las que Pablo celebra la superioridad de Cristo y su obra en comparación con Adán y su obra. Y podemos resumirlas en 3 frases. 1, la abundancia de la gracia. 2, la perfección de la obediencia. Y 3, el reinado de la vida. Número 1, la abundancia de la gracia. Primero, el versículo 15 y la abundancia de la gracia. Pero el don gratuito, es decir, el don gratuito de la justicia, versículo 17, no es como la transgresión, porque si por la transgresión de un solo hombre murieron muchos, mucho más abundaron para muchos la gracia de Dios y el don por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. El punto aquí es que la gracia de Dios es más poderosa que la transgresión de Adán. Esto es lo que significan las palabras mucho más abundaron la gracia de Dios y el don. Si la transgresión del hombre trajo muerte, ¿cuánto más traerá vida la gracia de Dios? Pero Pablo es aún más específico. La gracia de Dios es concretamente la gracia de un hombre, Jesucristo. Mucho más abundaron para muchos la gracia de Dios y el don por la gracia de un solo hombre, Jesucristo.
No se trata de dos gracias diferentes. La gracia de Jesucristo es la encarnación misma de la gracia de Dios. Así es como Pablo habla de ella, por ejemplo, en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado, es decir, en Jesús, trayendo salvación. Y en 2 de Timoteo 1:9, Dios nos salvó según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Así que la gracia que hay en Jesús es la gracia de Dios. Esta gracia es gracia soberana. Conquista todo lo que se cruza en su camino. En breve veremos que tiene el poder del Rey del universo. Es una gracia que reina. Es la primera celebración de la superioridad de Cristo sobre Adán. Cuando la transgresión de un solo hombre, Adán, se encuentra con la gracia del un solo hombre, Jesucristo, Adán y su pecado pierden. Cristo y la gracia vencen. Esa es una muy buena noticia para quienes pertenecen a Cristo. Número 2. La perfección de la obediencia. En segundo lugar, Pablo celebra la forma en que la gracia de Cristo vence la transgresión y la muerte de Adán. La perfección de la obediencia de Cristo, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre, es decir, a Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, es decir, Cristo, los muchos serán constituidos justos. La gracia del un solo hombre, Jesucristo, lo mantiene sin pecado, lo mantiene obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. De modo que ofrece una obediencia perfecta y completa al Padre en favor de todos los que están unidos a Él por la fe. Adán fracasó en su obediencia. Cristo triunfó perfectamente. Adán fue la fuente del pecado y la muerte. Cristo fue la fuente de obediencia y vida. Cristo es como Adán, quien fue una figura de Cristo. Ambos son cabezas representativas de una humanidad, la vieja y la nueva. Dios imputa el fracaso de Adán a su humanidad y Dios imputa el éxito de Cristo a su humanidad, porque estas dos humanidades están unidas a sus respectivos representantes. La gran superioridad de Cristo es que no solo obedece perfectamente, sino que lo hace de tal manera que millones de personas son declaradas justas a causa de su obediencia. ¿Estás tú únicamente unido a Adán? ¿Eres solo parte de la primera humanidad destinada a la muerte? ¿O estás también unido a Cristo y formas parte de la nueva humanidad destinada a la vida eterna? Número 3. En tercer lugar, Pablo celebra no solo la gracia abundante de Cristo ni su obediencia perfecta, sino finalmente el reinado de la vida. La gracia a través de la obediencia de Cristo conduce al triunfo de la vida eterna. Versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine mediante la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. La gracia reina por medio de la justicia, es decir, mediante la justicia perfecta de Cristo, hasta alcanzar su gran clímax, la vida eterna. Y todo esto ocurre por medio de Jesucristo nuestro Señor. O una vez más, el mismo mensaje en el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. El mismo patrón, la gracia mediante el don de la justicia,
conduce al triunfo de la vida y todo por medio de Jesucristo. Mencioné antes que la gracia de Dios en Cristo que Pablo describe en estos versículos es gracia soberana. Aquí es donde lo vemos en la palabra reinar. La muerte tiene un tipo de soberanía sobre el ser humano y reina sobre todos. Todos mueren, pero la gracia conquista el pecado y la muerte. Reina en vida, incluso sobre quienes estuvieron muertos. Esa es la gracia soberana. Esta es la gran gloria de Cristo. Supera por mucho al primer hombre Adán. El pecado espectacular de Adán no se compara con la gracia y la obediencia espectaculares de Cristo, ni con el don de la vida eterna. De hecho, el plan de Dios desde el principio, en su perfecta justicia, fue que Adán, como cabeza representativa de la humanidad, fuera un tipo de Cristo como cabeza representativa de una nueva humanidad. Su plan era que, por medio de esta comparación y contraste, la gloria de Cristo resplandeciera aún más intensamente. El versículo 17 plantea esta verdad de forma profunda, personal y urgente. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Observa cuidadosamente y de forma personal estas palabras: los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Estas son palabras preciosas para pecadores. La gracia es gratuita. El don es gratuito. La justicia de Cristo es gratuita. ¿La recibirás como la esperanza y el tesoro de tu vida? Si lo haces, reinarás en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Recíbelo hoy, da testimonio de ello en el bautismo y conviértete en una parte viva del pueblo de Cristo. Que Dios te bendiga.